Carlos, no escuchamos el audio del video. Muy bien, bienvenidos todos nuevamente a este espacio de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Para quienes nos visitan por primera vez, es un espacio que hemos desarrollado en Zona Segura, hijos de la pandemia, y que nos ha permitido en estos ya 2 años de todo este trabajo, de crear un espacio de encuentro y de transferencia de conocimiento, de opiniones y de construcción de comunidad alrededor de los temas de la gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de crisis y gestión de oportunidades. Y que nos ha convocado en profesionales de diferentes latitudes, desde España, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, de vez en cuando algunos colegas de nuestro hermano país, Ecuador, Bolivia, Perú. Alguna vez nos han visitado con profesionales de Chile, pero es una comunidad en donde nos hemos encontrado alrededor de crecer, compartir conocimiento. Y eso se multiplica cada vez que nos encontramos con profesionales como quien hoy nos acompaña. Para mí siempre es un honor darle la bienvenida, porque ya nos acompañado en varias oportunidades, pero siempre es un honor darle la bienvenida a una persona a quien queremos muchísimo en Zona Segura y que es muy apreciada en el concierto de los profesionales en gestión de riesgos, y es mi gran amiga ingeniera Lina Marcela Mejía García. Ella se Además que el ríe. honor es mío, además ni siquiera es que esto es un placer, esto es de pura cercanía y de bacanería, así que antes al contrario, agradecidísima contigo por la Muchas invitación. gracias, Lina. Gracias a Gallagher también por permitirnos tenerte aquí, porque pues, sabemos que eres representante de un gran intermediario de seguros y una empresa de consultoría muy importante en el concierto mundial. Y tenerte aquí para hablar de estos temas que parecen ser espinosos, pero que finalmente son espinosos en la medida que no los sepamos abordar. Nos acompañan Camilo Vivas, Carlos Mario García, Diana, Juan Carlos Lobo, Juan Saumed, nuestro socio de Zona Segura. Está Marcos Alci desde Perú. Marco, un verdadero placer, como siempre, tenerte acá. Está Pablo Andrea Camargo, está Yolima Jiménez, y ahí se van conectando otras personas a lo largo de la conversación para que podamos conversar contigo. Les pido encarecidamente que no me dejen solo con esta mujer, porque esta mujer acaba conmigo. Entonces, es mejor que
es mejor que ustedes conversen con ella. Yo simplemente les induzco los temas porque esta mujer me supera en conocimientos, me Para supera nada, no es en cierto. capacidades. Entonces, No. no me dejen conversando con ella solo, que por favor, se lo suplico. Voy a ponerme las gafas para aparentar ser inteligente. Bueno, para los que recién se conectan y no nos conocen, este es un espacio de conversación. Esto no es una charla académica, acartonada, donde les decimos primero el uno, después el dos, después el tres, y háganlo así, si no, friéguense. No, aquí lo que hacemos es conversar. Marco es un gran conversador. A Marco lo tenemos invitado por allá en junio. Tenemos una invitación pendiente para que Marcos Alci nos acompañe a hablar de gestión de riesgos desde Perú. Eh, y así muchas otras personas se irán conectando para conversar. Lina, hoy hablamos de gestión de crisis, pero más allá de la gestión de crisis es entender cómo todas estas situaciones que hoy en el mundo nos tiene agobiados, la guerra en Ucrania, el descalce de la operación logística de contenedores en el mundo, esta estanflación y la hiperinflación que nos ronda como un fantasma, como una delgada señora que nos avisa situaciones comprometedoras para la economía mundial, las eh, tendencias políticas, para que no hablemos de crisis políticas, sino de tendencias políticas en el mundo, la injerencia de China, Rusia, los árabes en nuestras organizaciones a través de bancas de inversión y tomas casi que hostiles a través de operaciones bursátiles. Ya no son solamente los árabes, Elon Musk se acaba de tomar a Twitter de la misma manera. Eh, Todo esto genera un ambiente de incertidumbre que está dominado muchas veces por la imprevisión, y esa imprevisión nos marca siempre el origen de una crisis. Hablemos primero de ese sentimiento de imprevisión, Lina. Ok. Ahí se origina todo, pero es porque no hacemos gestión de riesgos o porque no dimensionamos adecuadamente los riesgos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que me voy a volver un poquito al tema de imprevisión. Hay cosas que sí son previsibles y las compañías se preparan, pero hay eventos súbitos, eventos de origen a veces de naturaleza que nos toman por sorpresa y no significa que no estuviéramos bien preparados. No siempre, obviamente. Voy a dejar, digamos, la variable preparación para tocarla ahorita, pero solamente para quedarme con la palabra de qué tan imprevisible es. Hay algunas que obviamente dice uno, ups, sí, rayos, no estoy también preparado, entonces ahí siento que era imprevisible. No necesariamente. Por eso la lectura del contexto es tan importante. Pero si me meto a temas de la naturaleza, yo puedo estar muy preparada desde una perspectiva, no sé, de incendio forestal o cosas por el estilo, pero ya sé que eso ha pasado, etcétera. Pero independientemente del nivel de preparación puede llegar a generar un desafío. O a veces hablo de desafío cuando me refiero a crisis, porque a veces la crisis suena demasiado abrumador, como tú lo mencionaste ahorita, y esos son desafíos de la vida y empresariales, por supuesto. Si lo montamos en un marco llamado gestión de crisis dentro de la academia, me monto en el mundo empresarial. Eso por un lado. Y por el otro es hasta qué punto o falla o no falla la identificación de riesgos. Yo a veces creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero en el mundo de los negocios y en la dinámica de todo lo que cambia, pues existe una gran presión por obtener resultados, por estar al frente, haciéndose delivery a los clientes y con esta crisis logística, por decirlo de alguna manera, pues se me hace mucho más complicado, pero eso son las cosas que desde una gestión de riesgos uno puede identificar. ¿Qué es lo que yo veo? Y esto, insisto, esto no está escrito en ninguna parte, esto simplemente es un compartir de experiencias, más siquiera hasta de conocimientos, porque en algunas ocasiones no estoy de acuerdo con cosas que he aprendido. Y es que la gestión de riesgos no es solamente la identificación. Entonces yo puedo tener una excelente identificación de riesgos, puedo tener un detalle descriptivo con causas, con consecuencias, hasta cuantificaciones posiblemente, pero de nada me sirve si no paso realmente a la acción, y es a evitar o mitigar o a tomar medidas que me hagan sentir un poco más tranquilo
frente a asuntos que pueden derivarse en eventos de crisis, que finalmente son a veces riesgos mal manejados, porque no necesariamente que un riesgo se me materialice es sinónimo de crisis, ¿no? Como organización. Eso es un criterio que cada organización empieza como a censar y a definir según sobre todo su nivel de preparación. Lo que es para uno una crisis no necesariamente es crisis para otra. ¿Ok? Ese era como lo que yo plantearía inicialmente. Y tu cara no sé cómo tomarla, si como crisis o no crisis. No, como crisis, desde luego. ¿Qué Eh, pasó? nada, es un tema de tráfico de los invitados que creo que tienen un problema como de enlace, pero yo sé que Gianluca me ayuda a A redireccionar a las solucionar. personas. Ok. Eh, pero, Lina, cuando hablamos de imprevisión, eh, hay cosas que como que son sobrevivientes o que finalmente uno no las alcanza como a dimensionar en su verdadera proporción. Y es lo mismo que nos pasó con la pandemia, ¿cierto? O sea, decíamos que contaminación microbiológica y hablábamos de, eso lo hemos hablado toda la vida, pero nunca pensamos en este desbordamiento. O sea, cuando yo, por muy preparado que esté, tengo un nivel de falta de información o de pronto como ocupado en el día a día de las cosas, dejo que el día a día me coma, ahí también se genera, de alguna manera, la culpabilidad de la crisis la tiene uno, por no saber administrar el tiempo tal vez. Podría ser, pero me voy desde el marco un poco más de lo que es una gestión de riesgos como una palanca que podría aminorar un poco el estar expuestos a crisis o a efectivamente vivirlas, que parte del día a día de una buena gestión y de un buen hombre de negocios, por ponerlo en esos términos, es hablar sobre riesgos, es poner sobre la mesa conversaciones asociadas a riesgos. No desde una perspectiva de pánico, pero yo estoy segura que todas las personas que nos acompañan y posiblemente las que vayan a ver esta grabación más adelante, que son líderes empresariales, pues de una otra forma cuando hacen sus comités de dirección están hablando de riesgos, están hablando de qué está pasando en el mundo, de quiénes son nuestros competidores, de qué cliente entró, qué cliente salió, de qué está pasando con el contexto no solamente local, sino global. Y ahí estamos hablando de riesgos. ¿Qué pasa? Que es que si no le damos una formalidad un poco más rigurosa, al menos yo soy una convencida que una de las claves para que la cosa realmente funcione y se mueva es en qué espacio vamos a tocar estos temas de manera mucho más y formal, reitero la palabra, evita tener malas sorpresas. Y eso tampoco es necesariamente un sinónimo de ser infalibles frente a que el evento se nos llegue a materializar. Solamente que genera un mayor nivel de conciencia y hablar de los temas a los cuales, comillas, le tenemos miedo, hace que cuando el coco aparezca, no nos dé tanto susto. Sí nos va a dar, pero no de tanto susto. Por eso yo valoro muchísimo los ejercicios de gestión de riesgos como una manera de poner sobre la mesa estos asuntos que nos preocupan o que pueden, independientemente de que sucedan o no sucedan, pero que nos llaman la atención o que podrían poner en riesgo el negocio o nuestra reputación como tal. Y eso hace parte un poco de si yo no solamente lo hablo, sino que actúo, pues voy a estar mejor preparado. Entonces, el cero no imprevisible ya pierde un poquito más de protagonismo, ¿no? Y hay cosas que son absolutamente súbitas, insisto, y sabía que podía llegar a pasarme, etcétera, pero no el cuándo. Y a veces per se la situación puede ser muy desafiante, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino emocional. Hay un gran componente emocional en el asunto de manejar situaciones críticas que, que hay que lidiar con ellas y eso normalmente no está escrito en ningún manual, más allá de los protocolos que uno pueda llegar a crear, ¿no? Lina, pero también es un tema como también es como un tema de conversación, ¿cierto? Que muchas veces somos algunos directivos, encontramos alguna
grado de reticencia frente a eso, como de aprensión frente a conversar sobre el tema para poder, para poder establecer esos mismos protocolos. Muchas veces los protocolos son un canto a la bandera porque son un copy-paste que hace el consultor o que el consultor en medio de su, o el director de riesgos en medio de su necesidad de tener algo al menos bien estructurado, lo que hace es eh, no tener conversaciones, sino creer que las cosas deben hacerse así, sacar las fórmulas del sombrero y establecer unos protocolos como ya los conocía de pronto en otra industria o que los traía de un conocimiento previo, pero eso no hay fórmulas mágicas para esto ni copy-paste para hacer gestión de crisis. Estoy de acuerdo contigo y aquí hay que ubicarse también en el sector de la industria, ¿no? De cada cual. En qué sector estoy trabajando? Porque hay sectores absolutamente regulados donde cualquier evento operacional, por ejemplo, un sector de oil and gas o de energía, dada la naturaleza misma de la operación, hace que yo tenga que ser muy, muy, pero muy riguroso y juicioso desde la perspectiva operacional para asegurar el proceso de tal manera que el que genere o se manifieste o se materialice un evento operativo, pues no sea un inductor de crisis, porque ya estoy preparado. Entonces, desde ahí, comillas, ese copy-paste, de copiar, pegar, sí nos da una idea. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo, hay que saberlo adaptar. Yo no soy, por supuesto, muy dada que no, tómalo de aquí, tráelo para acá, porque normalmente no funciona, no lo entiendo, pero cuando tienes la presión del gerente o la junta directiva, demuéstrame pues el documento, pues a veces uno llega y dice, pues aquí está la tarea, pero eso no nos va a servir. La capacidad para gestionar y para salir de la materialización de riesgos, y voy a ponerlo en términos de desafíos y de crisis, no está en el papel. La capacidad está en las personas. El papel nos ayuda a darle una rigurosidad y una formalidad, por supuesto, pero insisto, depende mucho de cada sector. Pero a pesar de que uno tenga una cantidad de protocolos, llámenlo normas, guías, procedimientos, pónganle el nombre que quieran, cada situación siempre va a generar una serie de situaciones que a veces no habíamos contemplado, y habrán otras donde uno dice, ni siquiera había pensado que esto nos podría ocurrir, por mucho mapa de riesgos, por mucho protocolo. Insisto, centrémonos muy bien en cada industria porque que muchas tienen sus protocolos particulares para asegurar los procesos, que esa sí es una llave fundamental. O sea, si yo estoy en el sector de hidrocarburos y no tengo mis procesos asegurados, tengan la plena seguridad que va a tener un evento operacional que ¡boom! La explosión y inmediatamente vamos a tener un desastre y posiblemente eso ya detone en una situación de crisis, sobre todo no solamente desde la perspectiva operacional, ambiental, sino mediática y reputacional que seguramente va a tener, ¿no? Entonces, si bien no existe, como lo llamo yo, la receta de cocina para absolutamente todo, para mí parte de la generación de la capacidad no es el documento, es la claridad en todas las personas de qué hacer y cómo hacer frente a ciertos eventos que, dado el nivel de riesgo que representan, hay formas seguras de llevarlos a cabo. Eso es parte como de la capita de la cebolla, la primera. Si yo sé que me puedo quemar, pues ponte un guante, si la olla va a estar caliente, ¿no? Es que no tenía ni idea. Bueno, te vas a quemar y te quemas. Yo siempre he utilizado este símil en las conversaciones de este tema con clientes y es, mire, esto es como cuando todos los que hemos tenido el privilegio de ser papás, tíos, lo que sea con niños, eh, cuando uno a un niño le dice, a un niño de 2, 3 añitos, un añito, prenden una vela y entonces el niño se atrae por la llama, desde luego. Y entonces uno le dice al niño, cuidado que se quema. Y entonces el niño no sabe qué es eso. O sea, lo que estás haciendo es atrayéndolo. Sí. Cuidado que se quema. Entonces sí, que se quema. Pero el niño, obviamente uno nunca ha podido conversar con un niño a esa edad para poder saber cómo razona, pero con los ojos uno llega a la conclusión de que él le dice a uno, ¿y qué es quema? Pues, o sea, a ver, dígame qué es quema. Sí. Entonces él lo que hace es como en una inducción casi que de acción, lo que hace es un call to action, va y mete el dedo allá. Y cuando siente
cuando llega la sensación, el niño se chupa el dedo, porque es límbico, es reptiliano, la reacción es reptiliana, dice quema y ya fijó el aprendizaje. Yo uso siempre ese símil para hablar, para empezar una conversación alrededor de los temas de crisis, y es, muchas veces las crisis están inducidas. ¿O no piensas que eso es? Yo pienso que depende del contexto, ¿sabes? Ujú. Porque es que en el ámbito empresarial, en un quehacer cotidiano, en un devenir, en un día a día, hay cosas que ya están cantadas. Hay cosas que no se hacen, por ponerlo en esos términos. Uno sabe que compliance lo tiene que cumplir. Uno sabe que no va a exponer la reputación de la compañía cuando tiene ciertos lineamientos. Y ahí donde yo digo, ya estamos más creciditos, por decirlo de alguna manera. Donde creo que sí puede darse, pero no de manera deliberada. Quizás en los procesos de emprendimiento y en las startups. Porque es que estamos aprendiendo haciendo. Y obviamente allí el mapeo puede ser un poco más complicado, pero también hay un cierto nivel de riesgo que tengo que asumir para sacarlo adelante. Entonces, tengo que tener esa tolerancia, listo, sé que puede ser riesgoso, pero meto la pata y si es del caso nos vamos moviendo. Entonces, pienso que depende mucho de cada organización y en el nivel en el cual se encuentre. Ahora, vamos a suponer que es una organización ya supremamente madura, pero todas las organizaciones tienen una gran dinámica a través de sus proyectos, a través de sus nuevas líneas de negocio, a través de sus nuevos procesos de expansión, o a veces no solamente de expansión, sino de contracción. Compañías, pues con todo esto de pandemia, con el cambio de las competencias que se empiezan a necesitar en el mercado, pues están los procesos de outplacement. Eso mismo ya representa un tema difícil, o sea, uno dice, ¿cómo hago este proceso de outplacement? Entonces, el poderlo manejar adecuadamente, si no se hace bien, pues puede generar o ser un detonante de una situación de crisis. Entonces, creo que todos estamos expuestos solamente que frente al tema de si es inductivo o no, pues depende también del nivel de quizás madurez, por decirlo de alguna forma, en la cual cada compañía se encuentre, porque no es lo mismo, insisto, un emprendimiento para mí o una startup que dice, hágale y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Esto es nuevo, estamos empezando y estamos aprendiendo si tengamos referenciación de otros o estamos en una cosa totalmente distinta, a compañías que ya tienen un devenir empresarial y organizacional que les ha mostrado que puede salir mal. Y hay cosas que son globales para todos los humanos, independientemente de si estamos o no estamos en una startup o en un emprendimiento o en una compañía ya más madura, que no está en desarrollo de proyectos o de expansiones o cosas por el estilo. Y yo creo que es que los principios y valores no son negociables. Y eso aplica para todo el mundo, independientemente de el nivel en el cual se encuentre una compañía. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque cuando ocurren las crisis, y yo creo que en algún conversatorio se los había mencionado, si mi memoria no me falla, eso es lo que te ponen también a prueba, ¿no? Es parte de cómo vas a tomar decisiones y qué vas a traer sobre la mesa para que con ese equipo a cargo puedas definir un curso de acción. Cuando uno empieza a regirse ya por principios y valores, tiene un matiz distinto a solamente un asunto económico. Las alertas tempranas, o sea, ¿es posible, Lina, tener alertas tempranas para Sí. una crisis? Sí, sí, yo pienso que, no voy a poner en términos de crisis, yo pienso que en términos de riesgos, así como cuando hacemos los KRIs, que finalmente si le damos la connotación de KRIs o indicadores de riesgos como esos indicadores de pilas, que esto se nos está saliendo de control, que si seguimos así, pues vamos a incumplir, y si seguimos así, de pronto vamos a tener un riesgo materializado, y si no estamos preparados, pues podemos tener una crisis. Esas son partes de las alertas tempranas. Y depende mucho, por supuesto, el tipo de riesgo al cual uno esté pensando. Por eso todos los sistemas de alertas tempranas que existen, sobre todo para riesgos físicos y naturales, pues eso es lo que pretenden, que uno no tenga el agua al cuello de manera súbita, sino que dicen, ojo, pilas que esto está subiendo, ojo que de pronto puede aumentar el caudal, pilas que tenemos comunidades aguas abajo, por decirlo de alguna forma. Y hay otras que, digamos, no son tan evidentes, por decirlo de alguna manera. Poder decir, ups, es que mire, es que es el caudal, no, pero son tendencias del mercado, son tendencias del sector en el cual uno está. Entonces, cuando uno ve las OPAs, cuando ve interés de otros en entrar a Colombia, cuando uno sabe que estamos con
manifestaciones nacionales hoy, donde hay ánimos un poco caldeados, pues uno también dice, primero fue anunciado, no voy a exponer a mi gente, no voy a exponer a mis activos, voy a hacer un poco de llamado a la calma, porque somos un colectivo, ¿no? Que genera igualmente tejido social, con la libre manifestación que cada uno quiera ejercer, pero como empleados, como empresarios, como generadores, por supuesto, de ese bienestar igual a través de un empleo, y a través de ser empleadores, por supuesto, pues yo creo que es un llamado a que entre todos nos cuidemos y eso es parte de las alertas tempranas. Insisto, hay cosas que son súbitas, que uno dice, ups, y el ejercicio al menos, y voy a ponerlo en este caso, si yo me llego a morir en este momento, yo creo que la gente dirá, ¿y qué será? ¿Qué haremos con Lina? Ah, no, yo ya me morí. Les dejo un lío, posiblemente. Piénselo cada uno qué pasaría si yo me muriera hoy. Lo tengo todo fríamente calculado, todos nos vamos a morir, pero no sabemos el cuándo. Y no todos tenemos el plan, mire, este es mi testamento y esta es la clave y este es el... ¿Sí me hago entender? Yo creo que también eso nos pasa en las organizaciones. Entonces, las alertas, desde mi punto de vista, las apalanco con lectura de contexto y con KRIs para poder tomar medidas con mayor previsión, precisamente usando la palabra del inicio cuando arrancamos. Cuando hablamos, tú hablaste ahora de un tema que también aterriza acá y es los grupos de interés Ujú. y las partes interesadas. O sea, aquí no solamente el inversionista, sino que finalmente toda la cadena de valor se afecta y se convierte en o un perturbador, un factor perturbador que le agrega llama a la crisis o un factor protector. ¿Cómo maneja, cómo es ese tema de los agentes protectores o perturbadores en el mundo de la gestión de crisis? ¿Cómo Voy manejar a, eso? voy a llevarlo hacia los grupos de interés. Me parece que es más amplio. Los grupos de interés son un actor supremamente, pues es indispensable en las organizaciones. Entonces, cuando uno se va a los informes de sostenibilidad y ESG y empieza a ver matrices de materialidad, ya empezamos a mirar y a encontrar tópicos de interés hacia esos grupos de interés sobre los cuales me están diciendo, yo quiero hablar con usted de esto. Eso desde un punto de vista. Entonces, escucharlos, ponerles atención, pero sobre todo hacerlos, no necesariamente partícipes de la toma de decisiones, tómenme esto con beneficio de inventario, pero sí saber con quién me relaciono, cuáles son esas necesidades, cuáles son esas expectativas y sobre todo cuál es mi línea de comportamiento y de conducta para hacer negocios en relación con cada uno de ellos, me da claridad. Y el mapeo de los grupos de interés es muy importante desde una perspectiva de crisis porque uno empieza a darse cuenta, uno, cuáles son aquellos que pueden llegar a representar ser objetores, o con quién voy a tener quizás no necesariamente problemas como tal, sino que van a ser más inquisitivos. Si yo soy una compañía que estoy incumpliendo algún tipo de regulación, pues el ente regulador me va a caer. Entonces, pues, insisto, va atado muy bien al comportamiento como organización, pero lo tengo que tener sobre el radar. Entonces, tengo que saber a mí quién me atiende allá y qué tan cercano soy. Así como tengo que pensar en mis colaboradores y en mis clientes y en mis contratistas, aliados, proveedores de toda índole y sobre todo aquellos que son claves o críticos dentro de mi organización, pensando en temas de no interrumpir la continuidad del negocio. También, por supuesto, pensar en mis accionistas, pero con los accionistas o con los inversionistas también hay que tener en cuenta, dependiendo de cada organización, que uno los llama a ser partícipes de cómo vamos a salir de aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición que vamos a tomar en un momento determinado según el origen o la situación de crisis que se esté viviendo? Entonces, ese mapeo es muy importante porque uno empieza a identificar quién es un detractor y quién es un aliado. Hace muchísimos años escuché o leí, no me acuerdo, hace muchos años, hablando sobre el tema de crisis a alguien que cuando uno tiene una crisis y está pensando desde el punto de vista reputacional, uno a quién le habla. Normalmente el público se divide como en tres. En aquellos que nos quieren, aquellos que no nos quieren y aquellos que están indecisos. Entonces cuando uno encuentra y dice, bueno, ¿y usted a quién le va a hablar?
sobre todo porque anteriormente, no es que hubiera perdido relevancia, pero anteriormente cuando uno hablaba de crisis solamente pensaba en relaciones públicas, en tener un discurso ¿Mm? muy bien articulado hacia los grupos de interés. Entonces preguntábamos, bueno, ¿y a quién le hablamos? Y una de las cosas que conversábamos en ese momento es, los que no nos quieren, pues no nos van a querer, así hagamos cosas muy buenas. Los que nos quieren, pues genial, nos van a seguir queriendo. Hablemosles a aquellos que no saben qué posición en un momento determinado tomar o asumir para mostrar un poco la gestión, cómo lo estamos manejando, pero insisto, hay que ser y parecer. O sea, yo no puedo decir ante los grupos de interés una cosa y saber que mis prácticas de negocio no están acompasadas con eso que estoy contando o que estoy haciendo para lidiar con la crisis. Y hay otra cosa y es que yo creo, listo, esto es solamente ideas desde mi cabeza que hay que tener en cuenta. Y es que cuando hablamos de crisis nos decimos, ay no, qué horror, ¿qué vamos a hacer? Y que no hables mal de mí, y esto está horrible, y entramos en un estado de conmoción interior, por decirlo de alguna Sí, manera. sí. Y yo creo que hay que tomarla como con calma, no necesariamente como decimos en la costa, o sea, tómala suave, no, pero sí con un poco más de perspectiva y de enfoque frente a qué es lo que queremos realmente hacer, cuál es esa acción y ese foco en el cual vamos a centrarnos a través del tiempo que puede ir cambiando a medida que va evolucionando el evento llamado crisis. Entonces creo que frente a grupos de interés vamos a tener de los dos, pero si uno tiene una buena reserva de goodwill, desde ya es mucho más sencillo que cuando estamos en líos tengamos grupos de interés que nos puedan apoyar, que nos puedan respaldar en un momento determinado y que faciliten que nuestro mensaje y nuestra historia sea escuchada y no solamente la que otros quizás quieran contar al respecto. Obvio, esto puede variar dependiendo de la compañía, dependiendo del evento, dependiendo de qué tan expuesta está, si es pública, si es privada, etcétera. Pero como principio básico, diría que ese es el punto frente a los grupos de interés, detractores o no detractores. Tenemos ya unos comentarios en el chat. Adelante. Por favor, levanten la mano Prendan así, la cámara, hablen, prendan la cámara, frescura, levanten la mano y interrumpan. conversemos. Pero bueno, vamos con Carlos Mario García, un paisano tuyo que dice buenas tardes, saludo especial desde Bucaramanga. Juan Carlos Lobo le dice, les recomiendo un libro que se llama La anomalía de Hervé Letelier, habla del protocolo 42. Y está Mario del Carmen Barbosa Martínez, que hace una pregunta. Bueno, ya por fin aparece una pregunta. Las crisis sacan nuestras reales capacidades para enfrentar los desafíos. ¿En qué tópicos y en qué materias se debe capacitar a los empleados para que estos puedan gestionar y actuar en forma pertinente en las crisis que se pudieran presentar? Muy buena pregunta. Ok, voy a responderla sin que esto sea, insisto, ciencia exacta, ¿vale? Creo que sería una buena práctica. Lo primero, creo que lo mencionaba ahorita, es aseguro los procesos desde lo operacional. Entonces, es lo primero, pero eso seguramente lo hacen la mayoría de las compañías. O sea, si yo aseguro el proceso desde lo operacional, al menos tengo una tranquilidad y es que no vamos a meter la pata en la prestación del día a día o en la ejecución del día a día, sea el servicio, sea el producto. Y eso nos evita problemas. No estoy hablando de que sean crisis, a veces son simplemente problemas que uno los resuelve pues, más rápidamente, pero uno lo que no quiere tener es problemas. Entonces, ese sería una primera. A medida que van avanzando en complejidades, un poco, hay unas competencias que ya no están tanto desde lo técnico en mi punto de vista, porque lo técnico me apalanca mucho el tema operacional, sino que son competencias desde una perspectiva mucho más soft que cada vez tienen mayor relevancia y es uno, la toma de decisiones, otra es el trabajo bajo presión, porque es que si lo que existe en una crisis es presión total. Em, y resaltaría, pueden existir muchas más, por supuesto, el trabajo en equipo. Suena un poco ambiguo el tema de trabajo en equipo, porque siempre como así, ¿quién toma decisiones en una crisis y debería ser solamente el presidente y nadie más y se hace lo que él diga y cosas de ese estilo? Pero estaba leyendo últimamente unos artículos en Harvard Business Review acerca de que el manejo de las crisis a veces genera conflictos internos entre los miembros del mismo equipo por temas de ego.
En algunas ocasiones, cuando he tenido la posibilidad de hablar con equipos, llámenlo comité de crisis, equipos de situación, el nombre que le quieran poner, o sea, los que están dirigiendo la orquesta para tratar de lidiar con el meollo del asunto, a veces los egos aparecen. Yo lo llamo coloquialmente y algunos clientes que ya me conocen saben que yo siempre les voy a sacar ese síndrome. Yo les digo el síndrome del superhéroe. ¿Por qué lo llamo así? Porque es aquel que dice, yo me encargo, yo solo puedo, ustedes simplemente síganme, o termina siendo casi que si fuese un héroe, entonces el que se lanza y yo saco a la persona que está en las llamas, no se preocupen que yo salgo y hablo, y uno dice, pues, espere un momentico, venga, miremos todo lo que se llama conciencia situacional del tema. Esa es una. O existen otros que son, ¿vieron? Yo los dije, yo se los había dicho, pero como a mí nunca me ponen cuidado y ni me hacen caso, creo que hay que vencer ese tipo de situaciones, no porque no se puedan dar, bienvenidas, somos humanos, o sea, sale, como lo decían allí, lo bueno, lo malo y lo feo y lo bonito, todo sale, puede aparecer allí, además porque es que cuando uno está presionado, de verdad que es que ser un ser de paz y luz no es tan fácil, ¿no? Pero eso es entrenable. Entonces pienso que esas competencias son muy importantes, son entrenables, son posibles de desarrollar. Y el entrenamiento es muy importante porque empezamos a generar conexiones neuronales que hacen que después podamos trabajar de manera, comillas muy grandes, de forma más automática. Eso desde el punto de vista de competencia operacional en lo técnico, competencia emocional, pero hay otras que ya no son per se, no sé si llamarlas competencias, yo no soy no soy experta en talento ni en recursos humanos, así que quien sea aquí experto me puede por favor corregir el lenguaje, que se lo agradecería porque también voy aprendiendo por ahí derecho, ¿vale? Y es un asunto de tener una preparación física. El mindset va acompañado con el cuerpo y a veces se nos olvida. Entonces en las crisis lo que suele suceder es que no dormimos, comemos cualquier cosa, y cuando hablo de cualquier cosa es cualquier chuchería, la verdad, que no nos va a alimentar, por lo tanto nos va a quitar energía y claridad mental. O podemos caer, y aquí yo no soy experta ni soy psicóloga ni nada por el estilo, en algunos comportamientos que terminan siendo nocivos para nosotros mismos. No en el fuero corporativo, pero sí en el fuero familiar, porque allá es donde nos desahogamos. Entonces, yo creo que generar unos espacios donde podamos estar enfrentados a entrenamientos desde casos, desde lo que uno monta normalmente en un programa de gestión de crisis, donde uno pueda ir llevando a las compañías a tomar decisiones bajo presión. Yo creo que si aquí hay alguien que hubiese trabajado conmigo en ese tipo de ejercicios, saben que me convierto, ustedes me ven aquí muy tranquila, pero no, soy un ogro. Entonces, termino por generar una presión a veces muy aburridora, pero es parte del entrenamiento, entonces yo creo que hay que verlo así. Eso hace que cuando el evento ocurra, no necesariamente el mismo, pero la emocionalidad que podemos llegar a sentir es similar, lo asumamos de una manera más tranquila. De hecho, hace unos años un cliente me dijo, ay, no, Lina, aquí me vas a otra vez a poner aquí bajo presión y con todo el equipo de dirección, pero yo agradezco mucho el ejercicio porque sé que en el momento que nos ocurra algo, al menos ya sé a quién tengo que llamar y que puedo estar un poco más acompañado y más tranquilo. Yo creo que esas serían las cosas a entrenar y espero haber respondido la inquietud del chat y quien la hizo, si no es así, bienvenida, seguimos conversando. Yo quiero acotar una cosa para esto. Yo me remito, esto es más viejo que el uso de andar de pie, es de la Sociedad Española de Medicina de Catástrofes, un libro que llegó a mis manos, esto, ¿de qué año es? Del 2000, no, tampoco es tan viejo, desde el 2007, tampoco es tan viejo. Uy, gracias. Dice aquí una cosa que es bien importante y dice, la autoridad debe tener claro que su trabajo es decidir, decir lo que hay que hacer, pero no cómo hacerlo. Y es que en alguna, en momentos de crisis hay un gran lío entre el qué hacer y el cómo hacer. Y cuando uno diciendo qué hacer se pone a decirle al otro cómo hacerlo, entra en el fuero de lo personal
y en las capacidades o en las roles que debe cumplir cada uno. Cuando tú invades ese rol, tocas el ego, y cuando tocas el ego, estás perdido en el trabajo en equipo, Y ¿cierto? sin embargo, aquí estamos partiendo del mundo ideal, ¿no? En esa Ah, premisa donde claro. todo el mundo sabe qué hacer y yo soy experto en lo No, mío. La verdad es que no. O sea, ¡ay, nadie aquí qué sabe. vamos a hacer! Se desmayó, se murió, ayuda. Y perdónenme el alarido, pero es que me ha tocado verlo. Entonces, a veces se puede encontrar uno en un shock, en un pánico, y uno dice, ¿y ahora qué hay que hacer? Y le toca entrar a alguien o a sacarlo a uno del estado de conmoción interior, que es la expresión que yo normalmente uso, o hacerse cargo de aquel que se va a morir. Pues en el ejemplo que les estoy poniendo que puede llegar a ser real. Entonces, más allá, lo que pasa es que en la autoridad, estoy entendiendo autoridad como organismo regulador, donde yo digo qué hay que hacer, pero yo no le puedo decir al empresariado cómo hay que hacerlo, porque entonces entro a ser juez y parte, y eso no se vale No. Pero en el tema del libro. pero en un gabinete de crisis, el reconocimiento de la autoridad, de quién es el líder, ahí hay un tema de egos que muchas Sí, veces colapsa la situación. Tenemos una pero, mano levantada. ok, dale, dale. Ana María Restrepo, hola, ¿cómo estás? Qué ¿Qué placer tenerte tal? acá. Hola, Ana. Muchas gracias. Lina, a Ay, mí me parece muy chévere escucharte porque creo que es más hablar de la realidad que de la ficción, ¿no? Claro. Y creo que estás tocando un punto que me parece divino y es qué pasa con los entrenados, pero en un momento determinado el entrenamiento se queda corto con la realidad que le pasa al humano, ¿cierto? Entonces, no sé cómo has manejado esas situaciones donde muy gerente, muy el líder nombrado para representar la organización y usted es la voz oficial del comité de crisis y usted es el que pone el pecho ante las cámaras y demás, pero resulta que el señor se empanicó, ¿cierto? Y resulta que a ese señor lo superó la realidad de la emoción, porque por muy entrenamiento y surcos neuronales que hagamos con ese tema previo, esa realidad está ahí y de repente te coge en un momento también o en cosas situacionales que te superan, ¿cierto? Entonces, como frente a ese montón de cosas que pueden surgir en momentos como esos, ¿tú qué aconsejas o si lo has vivido en ese tipo de cosas, cómo sueles manejarlo? Porque creo que eso también nos da una mano en perspectiva de no solo eso que se entrena y se escribe en el papel y se planea tan chévere, sucede. ok, te lo voy a responder con base en el ejemplo que pusiste. Primero, no hay que entrenar solamente un único vocero. Y no siempre es el presidente para temas de crisis. De hecho, cada vez menos. Depende, por supuesto, de cada organización. Por eso uno arma un equipo de voceros. Esa es una. Dos, no siempre es el gerente o el presidente, porque parte del trabajo en equipo es no estás en condiciones de salir. O eres muy mal vocero. Sí, podrás ser el presidente, pero es que rayos, es que el mensaje no llega, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y depende mucho de la situación. Hay normalmente, cuando uno hace estos entrenamientos, hay equipos que uno empieza a identificar, y hay gente súper experta, nosotros lo hacemos conjuntamente con unos de nuestros aliados, y se le mira hasta, pues, subió o no la ceja. A mí siempre me va re mal en eso porque yo hablo demasiado coloquial, entonces cuando tengo que ser corporativa me cuesta. Entonces ese tipo de cosas a mí sí me las dicen, y eso es parte del entrenamiento. Eh, Hace muchos años en un entrenamiento me decían que José María Aznar es presidente de España. El tipo manoteaba. O sea, yo soy santanderiana y dicen que los santanderianos manoteamos tanto que hacemos así, llegamos a San Andrés nadando desde Cartagena. Entonces, una de las cosas que hicieron con él era que le amarraban los brazos para enseñarle a que no tenía que manotear. Entonces, sí es entrenable, absolutamente entrenable y con una curva de aprendizaje que es evidente. Y uno empieza a darse cuenta, yo llevo acompañando un banco hace muchos años, de cómo cuando empezamos a hoy, el nivel de voceros que actualmente tienen, el nivel de cancha, yo a veces les digo, no, ni siquiera debo estar yo allí, adiós. O sea, ya, eso es parte de sí es entrenable, pero no tenga solamente uno. ¿Mm? Ten varios y por temas. Y para cosas buenas, porque es que el vocero no solamente se prepara para las crisis,
uno arranca a prepararse para dar buenas noticias. Lanzamos este nuevo producto. Vamos a llegar más rápido a tu casa. Te damos esta oferta o estamos haciendo este proyecto de inversión social y le vamos a dar, no sé, esta escuela o cosas de deporte. Eso son noticias que hay que contar y para eso también hay que ser buen vocero. ¿Te respondí? Estás en mute. Estás muteada. Ya, sí, mil gracias, súper. Ok. Bueno, más? No sé. tú tocaste otro tema que es neurálgico. Muchas veces pensamos que la gestión de crisis es cuestión de comunicadores y sin restarle valor ni mucho menos al papel o al rol de los comunicadores profesionales de la comunicación liderando crisis en las organizaciones. ¿Qué otro profesional o qué otras posiciones son Tienen que estar. también ideales ahí? Voy a dejarte la última de comunicaciones, no dejarlo de lado de plano como tal. No, no, es no, que, no. me refiero a tratar de quitarnos de la cabeza que crisis es sinónimo de llevarnos muy bien con los medios o relaciones públicas y tener un muy buen vocero y tener una muy buena estrategia de comunicaciones. Eso es muy, muy, muy importante. Más aún en este nivel de agilidad y de exposición mediática con muy poca profundidad. ¿Okay? Entonces, por eso es bien importante. Pero cuando uno piensa en una crisis, pues hay cosas que uno tiene que tener en cuenta. Al menos en este mundo latinoamericano no pasa así, no pasa en todos los países, pero en Latinoamérica de lo que yo he podido ver es que el gerente general siempre tiene que estar ahí sentado. Me ha pasado en algunas ocasiones que el gerente general dice, no, yo, crisis, no, pasó está el vicepresidente ejecutivo, a mí ni me llame. O sea, llámeme cuando necesitamos hablar con la junta, con los dueños o cosas por el estilo. Pasa, pero eso es parte de cómo se ha ido posicionando cada organización y el rol que cada uno va teniendo. Hay posiciones que para mí son muy claves, depende mucho de la crisis, pero que creo que siempre deberían estar en países como los nuestros. El legal, el abogado siempre tiene que estar. Porque es que yo veo al equipo jurídico, a los secretarios generales sentados en la mesa hablando de la situación y son algo así como el Sancho Panza del líder y de la organización. O sea, ellos defienden al Quijote y lo Escuderos. acompañan. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Porque es que ellos dicen, pilas que, porque a veces nos gana, sí, vamos y le pagamos a todo el mundo y vamos a decir que qué pena, que esto fue fuerza mayor y no, usted no puede decir eso, espere un momentico, eso no se dice porque si no tiene tal connotación, entonces a usted lo van a llamar a ta. Eso es un valor que ponen los equipos legales en la mesa. ¿Cómo nos podemos mover en esta situación sin incumplir el marco legal, todo lo que tenga que ver con compliance? Y a veces eso se nos olvida. No, ¿por qué vamos a llamar a los abogados? Y eso nos ponen cada vez, mejor dicho, un abogado se desmaya y no vuelve en sí, sino en no. Entonces uno dice, no, venga. Hay que llamarlos porque eso sí nos dan y nos marcan una pauta de la debida diligencia y además nos generan alertas de acciones que de pronto pensábamos hacer con muy buen espíritu, pero que nos ponen en un riesgo aún mayor, a pesar de que pueda sonar muy bonito. El brindar ayudas. Venga, pero es que no podemos brindar ayudas porque nosotros estamos regidos por X, Y o Z que nos impide brindar ayudas si no tenemos un protocolo que tal cosa. Eso no lo dice un legal. Que otro me parece muy importante, insisto, depende de la situación. Cuando hay personas involucradas, colaboradores, sobre todo, pues talento tiene que estar. No siempre tiene que estar participando, pero es que depende de la situación. Finanzas, a veces finanzas dicen, no, a mi papá me van a llamar. Depende, pero normalmente uno tiene que echarle números y cuentas al asunto. ¿Por qué? Por aquí aquí Juan Carlos está diciendo que un día es astrólogo, Juanse, ahí estás pintado, ¿no? Pues que te llamen a ti. Juan Carlos es un gran amigo nuestro. Gracias por estar aquí, Juanse. Entonces, echarle números desde la perspectiva financiera, pues es muy importante. ¿Esto cuánto va a durar? ¿Cómo está nuestro flujo de caja? ¿Con quién nos podemos apalancar?
con qué contamos, con qué no contamos, a veces desde el punto de vista comercial, y es, tenemos algún tipo de sanción por incumplimiento de algo, entonces eso cuánto nos puede valer, puede existir algún tipo de multa que tengamos que tener en cuenta, entonces eso me parece supremamente fundamental que esté participando allí. Obviamente, el área, por decirlo de alguna manera, el líder del área afectada, entonces el que está viviendo en carne propia la situación, ¿no? Si es un tema operacional, si es un tema comercial, si es un tema asociado a compliance, acosos, discriminaciones que son tan delicadas, si son temas de seguridad física, pues hay que llamar a los expertos en cada uno de esos temas, pero no todas las situaciones de crisis son de eso. Entonces, si a mí me dicen, Lina, pues a ti quién no te puede faltar, el líder de la organización, y siempre, siempre, siempre al lado mío que esté legal. Para mí es supremamente importante que esté legal. Y ya los demás los vamos uniendo dependiendo de la situación, incluyendo, por supuesto, comunicaciones, pero es que hay cosas que no se pueden comunicar necesariamente, pero sí tiene que estar enterado, porque con este mundo de redes tan hiperconectados nos salta la liebre y decimos, ups, no sabíamos que íbamos a salir en redes. No, yo no tengo redes oficiales, bienvenido. Así no tengas redes oficiales, estás en redes. Hay un tema, Lina, que tiene que ver con eso. Y es, tú lo dijiste ahora, el abogado cuando pierde la conciencia, cuando vuelve, no vuelve en sí, sino en Y no. perdona a los abogados, si tengo unos amigos abogados que todos los amo, los quiero, por favor, excúsenme, y ellos saben que les tomo el pelo siempre así. De hecho, eso me lo enseñó una amiga abogada. No, de hecho, pues es que los abogados, como los jueces, lo único que no pueden perder es el juicio. Entonces, necesitamos siempre tener ese, ese escudero a la mano derecha. Pero vuelvo al comentario por lo siguiente. Los equipos legales muchas veces, mm, por lo exegético de la ley, a veces son tan pegados de la letra de la ley, que eso es muy importante. Pero yo recuerdo un caso hace muchos años también de una compañía que tuvo una contaminación alimentaria masiva en todo su personal, en todo un turno de operarias, todas mujeres, cabeza de familia, y se intoxicaron todas con un arroz con pollo. Y esa situación decantó en que para poder cumplir con las metas de producción, es una fábrica de confecciones, era una fábrica de confecciones, para cumplir las metas con el cliente, y era de exportación, lo que hicieron fue redoblar el turno de las operarias que estaban en ese momento. Las pusieron a trabajar dobladas, ya en turnos no de, de 8, sino de 16 horas, y algunas les pidieron un poquitito más de extensión, lo cual pues manejaron muy bien el tema de las comunicaciones, manejaron muy bien el tema de lo legal en los límites de responsabilidad, la operación de atención sanitaria del evento, todo lo demás, pero se les olvidó un pequeño detalle, contarle al cliente. Contarle al cliente, o sea, contarle al cliente. Ese contarle al cliente le costó el contrato, porque el cliente cuando se enteró, obviamente porque siempre hay un ciudadano comprometido, interesado en informar adecuadamente las cosas, le contó al cliente y el cliente llamó al dueño de la compañía y le dijo, venga, todo muy bien, pero yo no puedo permitir la esclavitud en ninguna de mis prendas de vestir. Y a donde esto se filtre, esto es más grave que usted se cuelgue en mandarme 12.000 prendas diarias. Lo siento, no va más. Si yo no puedo confiar en usted, mi marca, yo no puedo seguir. Y se acabó. O sea, Eso por, esto es un caso clásico de que todas las aristas hay que tenerlas. eso se llama conciencia situacional, y es una de las cosas que a veces nos cuesta más trabajo en situaciones de crisis.
porque podemos entrar en el modo de caballito cochero, o sea, visión de túnel, solamente veo el problema y se me olvida que esto implica una serie de impactos más allá del problema per se, como en este caso, y es cómo me está viendo a mi cliente. Y ahí por eso, cuando uno arma equipos, Te muteaste. Ya. les juro que yo no estoy haciendo nada y aquí siempre me aparece una cosita que me dice, alguien te está callando. No, pues No, no, no. avísenme, yo me quedo callada. Mentira. No, no, no nos ha Les- pasado lo que nos pasó el otro día, nada. Ay, no, 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 no. Vayan y revisen el anterior video para que se rían. Ok. Entonces les decía que parte de lo que es clave cuando uno está lidiando con estas situaciones se llama conciencia situacional y es tener la capacidad de ver la situación de un espectro mucho más amplio porque no es el evento o el origen como tal. Cuando uno habla, Te volviste a quedar pero, muteada. pero yo no estoy haciendo nada, les juro que no estoy haciendo nada. Bueno, Les quería comentar, cuando uno habla de riesgos típicamente, ¿qué pasa? no tengo ni idea, o sea, me va a tocar poner las manos aquí, no, no sé. No, ni siquiera, voy a mover el cursor por otro lado, ya. Esperemos que esto evite que vuelva a mutearme. Cuando uno habla de riesgos, normalmente uno dice que puede salir mal. ¿Y cuál es la causa de que eso salga mal para poderla gestionar, no? Entonces estamos mirando causas, riesgos. Cuando estamos en crisis, la causa sí es importante saberlo, pero aquí estamos pensando en cuáles pueden ser las consecuencias de esta situación para poderlas gestionar. ¿Ven la diferencia? Y la manera de poder tener ese foco de qué es lo que puede llegar a salir mal dada esa situación que ya la estamos viviendo, asumiendo que ya es una crisis materializada, es precisamente tener la conciencia situacional. Por eso en el caso que tú cuentas, tener el contacto directo con el cliente, comentarle la situación, conocerlo. Y a veces hay cosas que uno decía, uy, rayos, yo no tenía ni idea que es que para este señor lo va a interpretar como tal cosa, porque puede ser una interpretación. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces ya el manejo y la cercanía es lo que hace que algo que creíamos, no, tenaz, es que él dijo eso y me colgó el teléfono. No, pues yo soy el presidente, pues a donde esté, me pego el viaje al otro lado del mundo, vení, conversemos que yo te quiero contar qué fue lo que puede llegar a, lo que tu interpretación, o qué fue lo que hicimos. Mira el compromiso de la gente. O sea, hay que, de una u otra forma, insisto, ser y parecer. Por eso me parece tan relevante ese que tocas, porque no es un asunto de una sola situación. Hay eventos que generan múltiples consecuencias, además, al mismo tiempo. Y uno dice, uy, carajo, ¿y cómo hago para priorizar, no? Siempre habrá algo que es más relevante que otro. La seguridad de las personas siempre va a estar de primero. O sea, yo no quiero que nadie se me muera. Pero atiendo al ente regulador o doy una rueda de prensa. ¿Qué hago? O respondo a las dos cosas al mismo tiempo. No lo sabemos, depende de la situación. Por eso la cercanía con los grupos de interés, dentro de los cuales se encuentran los clientes, es fundamental. Esa reserva de goodwill, de pararme bien y de tener quien me respalde es muy importante. En hechos concomitantes, los trabajos que se hagan con responsabilidad social empresarial y demás, pues siempre ayudan mucho a mejorar como ese estándar de reputacional de la confianza, que de alguna manera ayudan a que el nivel de credibilidad sea un protector, pero eso muchas veces lo usan como excusa y esa no es la realidad. Vuelve la Sí. mano otra vez de Ana María. Ana María que sabe Permíteme, de eso. permíteme ahí Ana, un instante frente a ese tema y es, Dale. si bien todas este tipo de acciones deliberadas que las compañías ejecutan, llamémosla acción de responsabilidad social empresarial, como lo quieran, no quiero dar la sensación de como ya estamos haciendo esto, pues chévere. No, claro, por supuesto que nos ayudan, pero es que recuerden que uno de los grandes grupos de interés se llama la comunidad y es el que más nos va a estar mirando. Y frente a algunas carencias que ya todos conocemos desde el punto de vista de gobierno, pues terminan las compañías haciéndose cargo de ciertas responsabilidades y uno dice, venga, estamos tratando de sacar adelante esta comunidad y la comunidad nos sigue, nos sigue, nos sigue pidiendo cosas, sobre todo cuando uno ha tenido un evento que los ha afectado.
Uno pudo haber hecho un montón de cosas antes, pero eso no va a ser infalible frente a tener problemas en un momento determinado con la comunidad. Puede ser que sí, como puede ser que no. El mensaje que les quiero dar es, no podemos dejar de ser buenos hombres de negocios y la debida diligencia, pero no creamos que por estar haciéndolo todo bien, todo nos va a salir perfecto en el momento de una crisis. Ana, Sí, que ustedes dos ahí conversando me hicieron recordar una experiencia muy tenaz y Lina lo tocaba pues con el tema de estar alerta desde el principio con el principal grupo de interés que es el de los trabajadores. Sí, porque parte de las cosas es que uno, pues nosotros en muchos de mis trabajos hemos dado por sentado que ese es el grupo que primeramente le interesa estar bien, ¿cierto? A mí hace un par de años me sorprendió, nosotros no teníamos en el radar de gestión de crisis que una persona se quisiera suicidar estando en el trabajo. Y parte de eso fue como, y sí, o sea, vos tenés mapeado, tenés rayado todo ese tema muy hacia el mercado, muy hacia afuera, pero finalmente con ese interno, ¿qué? Sí, porque entonces es la comunidad, ¿no? Es que es el primero y el más cercano, que es el con el que te ves todos los días y que es el grupo que tenés ahí de manera directa, pero entonces también como lo que implica maneje la familia, maneje los hijos, maneje, sí, porque finalmente te salta uno de un lugar donde miraste con cara de mercado todos los productos que sacas, pero el humano que tenés ahí, que tiene esos bracitos extendidos hacia su primer y más grande interés, es su propia familia, ¿cierto? Entonces, venga a ver qué es lo que tengo que tener ahí y me parece vital, pues, con lo que estabas nombrando, que casi que ese es uno de los que uno tiene que estar como persiguiendo y cuidando de manera muy permanente. De hecho, Ana, eso en crisis o esa arista la llamamos asistencia humanitaria. Cuando hay personas que de una u otra manera se ven afectadas, entonces, ¿cómo hago? Eso también es una capacidad que se desarrolla y creo que la pregunta más dura que yo en un momento determinado le hacía a las organizaciones y a los líderes de los equipos de dirección y hablábamos de crisis empresariales y bla, 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 les decía, listo, yo les decía, se acaba de morir el vicepresidente comercial, estaba en un viaje de negocios, miembro peer de ustedes, quien llama a la esposa a contarle que falleció, le dio un ataque en una reunión en China. Ay, no, Lina, no nos cuentes eso. Se los pongo así de crudo sobre la mesa porque esas son situaciones reales a las cuales uno se puede enfrentar. No es una crisis empresarial para que lo tengamos clarísimo, pero es lamentable y hay que saberlo manejar, no porque nos vayan a, uy, qué lío, pero uno sí puede llegar a tener problemas que se pudo haber evitado si lo maneja con muchísimo más tacto y tino, o al menos no le queda a uno, cuando se vaya a dormir, entre pecho y espalda que hubiera podido hacerlo mejor. Eso también se entrena. hace poco un cliente nos pedía que hiciéramos un tabletop, un simulacro de escritorio, sobre secuestro. Eh, yo le llamaba la atención a mi cliente y le decía, bueno, esto es lo más, digamos que en temas de continuidad de negocio, un secuestro, no sé qué tan, bueno, nada es despreciable. Pero yo le decía, mire, ¿y por qué no piensan más bien en un simulacro en donde haya un compromiso de algún directivo, como el que acabas de mencionar? Fallece en el extranjero o el dueño de la compañía fallece y no hay un plan de sucesión. O alguna situación mucho más comprometedora que el secuestro, porque sin querer decir que el secuestro no sea comprometedor, pero finalmente es una cosa que atenta contra la integridad de un empleado y esta no necesariamente reviste el carácter de crisis para toda la organización, a no ser pues que sea el dueño y que tenga todas las claves y un mundo de cosas, pues eso no es despreciable. Pero la pregunta que yo te hago alrededor de eso, Lina, y muy en la dirección de lo que acaba de decir Ana,
es las crisis que nacen al interior de la organización, las que se cuecen no en lo externo, sino en lo interno. Muchas veces es muy complicado manejarla. Sí, pero no, ¿sabes? Eso se llama riesgos del elefante en la habitación. Ajá. ¿Quién no ve un elefante en una habitación, en la sala de la casa? Todo el mundo lo ve. Eso es como ver el cuadro torcido. El típico, y de verdad, eso existe terminología de riesgos, no me lo estoy inventando yo. Pues el rinoceronte gris puede ser alguno de esos dos animales, Ah, porque también existe, así como existe el cisne negro, ¿no? Y el cisne verde. El asunto es que muchas crisis tienen origen en eventos reiterados que se han visto como incidentes o como problemas y que uno dice, ay, siquiera que no fue más grave. Y ahí es donde arranca nuevamente el tema de los KRIs, que es lo que estoy midiendo, que me empiezan a dar ciertas alertas. Ejemplos, comportamientos que no rayan en necesariamente en abusos o cosas por el estilo, pero que uno dice, ven, este trato no nos parece, no es chévere. Comentarios sexistas en un momento determinado que se pueden llegar a permitir. Solamente les estoy poniendo y son casos reales, ¿no? Donde cuando ya ocurre o la demanda o el abuso y miran hacia atrás, dicen, ves, pero es que esta persona sí había mostrado un cierto comportamiento y lo habíamos tolerado. No estoy diciendo que la decisión hay que votarla, no, ni nada por el estilo, pero sí es empezar a mirar qué políticas, qué tipo de cultura cada vez más empezamos a afinar o a redefinir frente a ciertas cosas que se nos pueden convertir en temas que son paisajes. Y vuelvo, insisto, al tema de los principios y valores de la organización, que es un poco como el eje rector de hacia dónde voy. Como son no negociables, pues al tener esa claridad es mucho más fácil alinearnos todo al interior frente a ciertas situaciones. Ahora, hay temas, voy a dejar de lado un asunto de comportamiento como tal, hay fallas tecnológicas, ¿sí? Interrumpen la operación. No podemos facturar, no podemos descargar inventario, no podemos hacer un picking en un centro de distribución, por lo tanto el despacho se nos vuelve un desastre así tengamos el plan de continuidad que nos sirve, afortunadamente lo tenemos, eso es parte de la capacidad, y tenemos nuestros planes y los montamos y los ejecutamos, pero sabemos que vamos a tener una demora dentro de lo que estábamos acostumbrados a ejecutar. Y siempre piensen en lo siguiente, imagínense el evento materializado. Si ustedes tuvieran que investigarlo, ¿qué preguntarían? Venga, nosotros teníamos el respaldo, habíamos ya considerado un DRP, pues, plan de gestión de riesgos de desastre desde la perspectiva de continuidad de negocio, no. ¿Cuántas veces se llevó al equipo de dirección, pero dijeron que la inversión era muy alta? Cosas de ese estilo. Ahora, hablando solamente de temas internos, Lo ¿no? mencionaste, es que está enmarcado en base al marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, del Instituto de Auditores Internos. fui yo, que te estaba mandando algo y se me fue a Ok, otra transmisión. ok. Eso hablando pues de temas internos para no meterme pues en temas externos que aún no lo hemos, pues no me lo has preguntado, pero es parte de cuáles son los principios que gobiernan nuestra forma de trabajar. Insisto, yo creo que hoy he sido más reiterativa que nunca antes, eso no significa que seamos infalibles, somos humanos y nos podemos equivocar. El asunto es tener la capacidad de ponerlo sobre la mesa y no tener miedo de poderlo exponer, porque si no se nos convierte en una cosa mucho más complicada más adelante, que en algunas compañías ese es un tipo de cosas que detona crisis. Es que a mí me daba miedo decirle a mi jefe, es que teníamos tanta presión por el cumplimiento del cronograma que nos tocó evitar esto o hacer este bypass o cosas de ese estilo. No, es que empezamos esto antes de tener la licencia tal, X, Y o Z. No, yo hice la contratación rapidito porque pues, imagínense, mientras yo hago todo ese trámite, eso se demora mucho. Es un balanceo entre el giro ordinario de negocio y qué tan averso no soy al tema de los riesgos y sobre todo a las consecuencias que me puede traer. Yo no jugaría con fuego sobre temas regulatorios, la verdad. Me parece que es exponerse demasiado, sobre todo, pues obvio, insisto, depende de la organización, pero es que allí yo no soy, comillas, posición dominante, por decirlo de alguna manera, estoy a merced de un ente regulador que me puede cerrar, que me sella, que me sanciona, obvio, insisto, depende de cada compañía, ¿no? Del sector. Caminar sobre el filo de la navaja es
más común de lo normal. Sí. Es mucho más común de lo normal. Muchas Depende veces de qué uno... tan ancho sea el filo, ¿no? Porque Sí, es que hay unos que tienen un filo súper ancho, y otros lo tienen así súper delgadito, delgadito. este filo es muy delgadito porque muchas veces se encuentra uno a este gerente, dueño de compañía o a la gente de las startups que porque están buscando es la supervivencia. Entonces, el tema de las multas, las sanciones o lo reputacional no es no es un No es una afán, talanquera, no es una talanquera. O sea, no es un listo, afán. van a hablar mal de nosotros, no nos importa, para adelante y se vale. Yo soy una Y que dice, hágale, el que no toma riesgos no avanza. exactamente. Eso no está mal hasta cierto punto. Pero cuando eso raya en el tema de la incongruencia, las crisis que no son crisis, digamos que faraónicas, sino que son crisis de congruencia en el lenguaje de las compañías. De esas no se habla poco. Y es cuando creamos un entorno de valores y un entorno y un discurso y un relato de la compañía llamado determinado A y el actuar y el devenir de la compañía es en el escenario B. Te entiendo perfectamente. Ahí hay un escenario de crisis que finalmente puede ser mucho más perjudicial que un incendio. No, total, además que yo insisto, a mi mamá me enseñó que había que ser y parecer. A veces le hago caso y a veces no. Pero yo creo que en el tema de las crisis eso es supremamente importante, porque es que además, insisto en los principios y los valores, tú no puedes apuntar a una estrategia muy buena de comunicaciones, ocultar el comportamiento real de una organización. De hecho, ya hemos visto casos, no los voy a mencionar, que han desaparecido, que le han cambiado el nombre, hacen un nuevo lanzamiento de marca, etcétera, etcétera. Porque la audiencia no es tonta. O sea, ya no somos como lo que dijeran y estamos en el hermetismo total. Cada vez estamos más globalizados, cada vez hay más redes, cada vez tenemos la capacidad y hemos ido aprendiendo a expresarnos bien más regular, de manera educada o no, no voy a entrar allí, a través de los medios como las redes. Cada vez hay más capacidad de tener seguidores, influenciar frente a ciertas posiciones o decisiones y lo que les comentaba ahorita. Cada vez estamos más bombardeados de información, pero no tenemos la capacidad de profundizar. Entonces nos quedamos con el titular y de ahí nos armamos una película brutal, pero la que queramos interpretar. Entonces, yo esa carta no me la jugaría. Me parece de hecho que eso siempre sale mal. Siempre sale mal porque es que estás engañando. Estás engañando. ¿Para qué vas a engañar? Pues vas en contra de tus principios y valores, ¿no? Y la gente en general, yo creo que a futuro y cada vez tomamos más conciencia sobre la importancia de hacer negocios conscientes, de ser en el mundo capitalista, capitalismo consciente, no te lo va a perdonar. Tarde o temprano deja de consumir tu producto o tu servicio y se deje así. No, no estoy diciendo que sea de la noche a la mañana, pero yo creo que esto es un llamado a que seamos cada vez más coherentes y conscientes de lo que estamos haciendo. El tema de la verdad es un tabú en el mundo de la gestión de crisis, Lina. Cuando decir la verdad es un principio de vida. El que dice la verdad no necesita tener buena memoria, pero en temas de crisis, la verdad es un tabú. ¿Cuándo decir la verdad? ¿Cuándo reconocer la verdad? ¿Cuándo matizar la verdad? Si la verdad matizada sí es la verdad, es un tema ético muy difícil de manejar. Lo voy a responder en la vida cotidiana. Cuando uno le dice, el amor todo lo puede. ¿Cómo que el amor todo lo puede? Te lo voy a llevar a tu pregunta que creo dilucidar qué es lo que hay detrás. Más allá de la verdad o no la verdad, ¿cuál es la estrategia de comunicaciones y de relacionamiento? Yo soy una comisión, uno no tiene que contar todo y no, no a todo el mundo, todo. Cada grupo de interés tiene un mensaje, tiene un posicionamiento, tiene cosas que les son interesantes, cosas que no. Entonces yo lo que no quisiera es que cayéramos o que quedáramos con la idea de que es que hay que contar la verdad cada vez que estamos en crisis. Tampoco estoy diciendo que hay que decir mentiras, ¿no? Pero esto obedece más
a cuál es nuestra estrategia, insisto, respetando los principios y los valores. Como les hice el símil de que el amor todo lo puede, entonces, no, claro, es que él a veces toma trago y me pega, pero es que cuando está sobrio es tan querido, pero el amor todo lo puede. Estoy siendo muy dura con la analogía, pero es que creo que estás dando en un punto que puede tornarse a que siempre hay que decir la verdad. No estoy diciendo, insisto, mentir. Yo lo llevo más a cuál es la estrategia de comunicación, y a veces la estrategia de comunicación puede ser a ese grupo de interés, esto no se dice o no se dice así, o esto no se va a mencionar, o vamos a esperar a ver si toma la vocería alguien que represente a un gremio en un momento determinado, para que no vayamos a salir como que, no, venga, yo les cuento todo lo que hice, no, nos van a crucificar, no. Entonces, me parece muy, muy arriesgado, insisto, no estoy diciendo ni A ni B, sino piense, asesórense muy bien, miren el contexto situacional y cuál es la estrategia que quiero establecer como protección de reputación, en este caso a través de las comunicaciones hacia mis grupos de interés. Y ahí es donde sale cuáles son los mensajes claves a decir, con base también en mis principios y valores organizacionales. Ahí es donde, a donde muchas organizaciones caen, y ahí sí yo puedo decir que caen, en el lugar común de pensar que la gestión de crisis es un tema de comunicadores sociales. Porque entonces, como solamente toman el titular de lo que acabas de decir, es un tema de comunicación, entonces solamente toman el titular, pero no el doble clic del tema. Si es un tema de comunicación, sí, no es un tema de comunicadores solo propio de comunicadores, no, es de quién comunica y cómo lo comunica. Juan Carlos, yo voy a invitar a Juan Carlos Lobo a que prenda su cámara y hable, porque él ha estado escribiendo mucho rato. Es el desastrólogo, pues si lo El quieren tener en el desastrólogo. radar, el que dijo que necesitábamos un desastrólogo. Y nos diga eso último, que fue una frase muy, no sé qué que pusiste, fue Dios una mío, frase muy, Juanse. salió huyendo, se fue. Juanse, ¿estás ahí? No, aquí estoy. No huyas, Juan. Juan, prende tu cámara. Hablemos de lo que acabaste de escribir. No hay que decir la verdad siempre, pero hay que decir algo. Sí, siguiendo con un poco con la línea, no tengo la cámara conectada, por eso no la pongo. Bueno, está bien. Pero siguiendo con la línea que dice Lina, pues lo peor que puede hacer uno es callarse, ¿sí? Ni tampoco decir todo, porque de pronto hay cosas de reputación que pueden afectarme, pero sí salir, sí decir algo, ¿sí? Hace un tiempo pasó una cosa en Dos Quebradas con una empresa de petróleo muy importante del país, una explosión y hubo una cantidad de muertos y todo, y eso fue un diciembre, y la gente de la misma empresa se enteró fue por las noticias. La empresa nunca comunicó esa situación a su interior ni a sus accionistas, ¿sí? Entonces, eso generó pues toda una cosa como que dice, oiga, yo no me entero lo que pasa, sino que viendo noticias me entero lo que está pasando en mi propia compañía. Entonces, digamos, por un lado, las comunicaciones internas, y por otro lado también las comunicaciones externas, y haciendo fácil lo que dice Lina, también con todas las partes interesadas. Y es que las partes interesadas son tanto mis clientes y todo, como incluso la comunidad que está alrededor, por ejemplo, de mi planta, ¿sí? Muchas veces yo trabajo el tema de los riesgos y todos los trabajo en mis cuatro paredes y no me doy cuenta que tengo una comunidad al lado. Hace un tiempo pasó en Jumbo una fuga de cloro en una papelera, estas que están allí. La papelera, la empresa tenía, la planta tenía pues su brigada súper dotada con todo, con equipos de autocontenido, y en esa nube de cloro pues salió fuera de la planta, o sea, salió fuera de la instalación y salió pues a un barrio que era residencial que estaba al lado, pero el barrio no sabía qué hacer con eso. Ni siquiera los bomberos de Jumbo sabían qué hacer con eso. Entonces le dijeron a la gente, no, moje pañuelo y póngaselo en la boca. De verdad que el pañuelo, el agua con el cloro en gas, pues lo que hizo fue que quemó a la gente, ¿sí? Claro. ¿Y por qué? Porque la empresa trabajó sus cuatro paredes y no trabajó lo que estaba alrededor de ella, ¿cierto? Y entonces en crisis pasa eso. Yo muchas veces pienso en mis cuatro paredes y no pienso en lo que puede generar. También creo que por ahí es lo que estaban hablando del tema de las consecuencias. Pueden pasar muchas cosas que por una cosa se puede generar gran cantidad de
de eventos. Cuando ocurrió el terremoto de México, no hubo tantos muertos por el terremoto, sino hubo más muertos por los incendios que generaron los tanques de gas que estaban en las partes superiores de las casas, que se cayeron. Entonces, acá tenemos que mirar como toda esa cantidad de escenarios y por eso juego yo con el tema del desastrólogo, que es como pensar en lo peor que puede pasar, ¿cierto? Yo cuando trabajo el tema de riesgo siempre les digo, ¿qué es lo peor que les puede pasar a ustedes? ¿Qué sería lo peor? ¿Sí? Hay alguien que comentaba que había muerto un familiar, por ejemplo, un 31 de diciembre y era el gerente de la compañía. Pues es que esas cosas no son ficción, esas cosas pasan. En el libro que les dije por ahí que leyeran, es una novela que me encontré por ahí curiosamente recomendada por una librera. La primera parte es un poco aburrida porque da como el contexto de todo lo que pasa, pero finalmente es una situación de crisis que pasa algo, una anomalía, ¿sí? Básicamente no les voy a decir nada para no, No, sin spoiler, sin spoiler. Sin spoiler. no darles spoiler, pero pasa una anomalía que se sale de cualquier cosa previsible. O sea, ya tenían todo su plan de crisis, ¿cierto? El gobierno de Estados Unidos, una serie de protocolos y toda cosa, y llega a esta situación que es algo que está por fuera de todo. Entonces, no, ese es el protocolo 42, donde no tenemos nada, ¿sí? Tenemos que empezar a construir y en crisis pasa eso. Muchas veces lo importante es saber qué cosas puedo hacer, pero sobre la marcha voy a tener que empezar a construir qué es lo que puedo hacer, ¿sí? Recuerda lo que pasó con la plataforma de BP. El presidente de BP estaba de vacaciones jugando golf. Y le decían, pues ese es el interés que él tiene en la situación que está pasando, ¿sí? Cuando tuvo muertos, con una cantidad de cosas. Y eso hizo que la acción de BP cayera, tanto así que vendieron los activos de muchos países, entre ellos Colombia. Hizo cosas pues que uno diría que es un tema reputacional, así como hace Carolina, y era un tema de un derrame petrolero, pero fue un tema reputacional también que afectó directamente por la forma como la empresa tomó la acción, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a quitar más tiempo, estoy hablando mucha carreta. Se nos fue Lina. Quedó Ana María, quedaste de expositora, Ana María. Bueno, muy bien. Lina, Ya volvió Lina, Lina. Lina, te suplantaron. Es que una cosa es que me pongan en mute, pero otra cosa es que me saquen. No, no, Les juro que es nadie. como si esto tuviera vida propia. Yo no he hecho nada y esta vaina me pone en mute y me saca la reunión, por aquí volví. Pero no, están en Bueno, súper buenas manos. bueno, el tiempo en televisión, tristemente, es muy corto, decía doña Gloria Valencia Castaño. Para los que no son colombianos, era una presentadora de televisión muy querida por todos los colombianos, que estuvo más de 40 años en la televisión. Entonces ella decía, sí, que el tiempo en televisión es muy corto y en estos programas siempre será muy insuficiente el tiempo que tengamos para hablar de estos temas. Lina nos va a acompañar en el mes de junio en el tercer curso de la certificación de coaching en gestión de riesgos y oportunidades. El tercer curso de la certificación se llama precisamente eso, gestión de crisis. Y le vamos a hacer doble, triple y cuádruple clic a todo lo que hablamos hoy. Cualquier información que quieran, estamos prestos en la página web de Zona Segura a darles información acerca del tema. Y pues con esto también contarles que en todos nuestros conversatorios los grabamos, los los llevamos a un vlog del canal de YouTube de Zona Segura, porque son material para ilustrarse, a veces hasta para divertirse, burlarse, pasar un rato agradable. El 28 de diciembre hacemos para los amigos, hacemos un reel de todas las burradas que cometemos en estas grabaciones, pero bueno. Invitarlos a que nos acompañen en las páginas, en las redes sociales de Gallagher, también en las de Zona Segura. Estamos en Instagram como Zona Segura SAS, en LinkedIn como Zona Segura, en Facebook como Zona Segura SAS. Y los invitamos a que nos acompañen en esas redes sociales también, porque ahí liberamos mucho contenido. Quienes
de pronto por alguna casualidad llegaron por LinkedIn y a esta conversación y no tuvieron su registro, les agradezco el favor de que nos dejen su correo electrónico para poder compartirles mucha información que nos llega procedente de muchas partes y que nosotros recurrentemente estamos entregando a través de WhatsApp. Les compartimos información fresquita, fresquita de papers que salen, documentos técnicos, normas, todo. Nomás hoy, recién estaba todavía la tinta fresca de el decreto sobre trabajo en casa. Se los compartimos en WhatsApp a todos nuestros contactos porque pues, nos gusta mantenerlos informados. Se nos acabó el tiempo, Lina. Tienes 2 minutos para despedirte y cerramos la grabación. No, yo lo único que les puedo decir es mil gracias. Yo siempre quedo absolutamente agradecida primero a ti y a Carlos Díaz por esta invitación y a todos ustedes que se unen a escucharnos y que participan y que opinamos. Y yo creo que esto es parte de generar conocimiento y desahogo también se vale y de encontrar distintas posiciones que nos hagan ver a veces un poquito más allá de la punta de la nariz o de lo que creíamos que era o lo que hemos leído en nuestra preparación. Creo que entre todos construimos indiscutiblemente, obviamente, un espacio mejor, un país mejor y obviamente un mundo mejor. Así que mil gracias a ustedes. También tengo que contarles dos spoilers. Estos sí son spoilers. La próxima semana tenemos a una colega mía, compañera, además del Consejo Colombiano de Seguridad, que se llama Silvia Casas. Ella la conoce en redes sociales como la profe de la felicidad. Silvia Casas va a acompañarnos la próxima semana en un conversatorio que nos han pedido mucho que hablemos y es de un riesgo silencioso y se llama la salud mental. Todas estas tensiones que hoy nos están agobiando a todos, el tema del encierro ya no es el encierro confinado por la pandemia, sino el que estamos muchos días y muchas horas encerrados en nuestras casas trabajando, todavía muchas personas, más la inflación, los precios subiendo, más la guerra, más todo, empieza a crear un cierto clima de incertidumbre y esa incertidumbre afecta el equilibrio emocional de las personas. Vamos a hablar sobre higiene mental y vamos a hablar sobre un riesgo silencioso. La salud mental. Vamos a hablar con Silvia, que es una persona maravillosa y que tiene un conocimiento profundo de ese tema, profundísimo de ese tema, y es súper entretenida además, porque con ella sí, también, así como con Lina, las conversaciones son muy fluidas. Dentro de 15 días vamos vamos a hablar de un tema que para nosotros había sido tabú, pero que lo vamos a abordar y es gestión de riesgos y protección patrimonial. Vamos a hablar de seguridad. Vamos a hablar de seguridad. Muy desde los orígenes de lo que fuimos nosotros en Zona Segura, que durante 19 años hemos tratado de que no nos liguen con el tema de seguridad física, pero hay que hablar del tema y entonces nos va a acompañar una persona que conoce muchísimo de ese tema y es César Avendaño Múnera, que durante muchísimos años fue director de seguridad de una de las empresas de retail más grandes de Colombia y una de las más grandes de América Latina. Y dentro de 20 días, por fin, me aceptó la invitación, vamos a tener a Magda López Pinilla. Magda es una influencer ya, porque tiene canal de YouTube, es una influencer en LinkedIn y es una de las personas que quizás en Colombia más saben de gestión de riesgos en proyectos. Magda trabajó durante muchísimos años, es ingeniera civil, y trabajó todo el tema de gestión de riesgos de proyectos de muchas de las concesiones viales de Colombia. Hoy es consultora independiente y con Magda tenemos un colegaje entrañable y por fin me aceptó la invitación y nos va a acompañar
el último jueves de este mes. Entonces ese es el calendario de mayo. El calendario de mayo es el 5, con el 5 vamos a estar con Silvia Casas, el 17, perdón, el 12 vamos a estar con César Avendaño y así vamos a ir aumentando nuestros conversatorios con nuevos talentos y con nuevos temas también. Entonces quedan todos cordialmente invitados. Vuelvo, les insisto, si vinieron por LinkedIn o por alguna red que no tuvieron una inscripción previa, por favor déjenos su correo electrónico para poder compartirles la invitación. Tuvimos un descalce en el enlace de invitación para la conexión. No entendemos un tema ahí como de las plataformas y muchas de las personas que estaban invitadas terminaron en otra presentación. Por eso, en la mitad de la reunión, yo hice la expresión como de, oh, tengo una crisis y la resolvimos afortunadamente y gracias por haberse tenido la paciencia de volver a conectarse con nosotros. Está Carlos Díaz, nuestro gerente general, No, para dar el básicamente cierre y nos vamos. para darles nuevamente el agradecimiento por la bondad y la generosidad de seguirnos acompañando. Y a ti, Lina, qué rico volver a saludarte. Igualmente. Qué rico que estés en esta tu casa. Gracias por la especialidad tuya de hacer tan sencillos y cercanos estos temas que son valiosísimos para la sostenibilidad de las organizaciones. Un abrazo y un Dios les pague a todos. Una feliz tarde. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, a ti. Y bueno, nos vemos en el derby, como decía cuando yo estaba chiquito. Nos vemos en el derby. Entonces, nos vemos la próxima semana. Carlos Mauricio. Venga, aquí. Otra. Este es otro comercial. Carlos Mauricio Moreno, que está conectado, es nuestro facilitador del segundo curso, de los 3, el segundo curso de coaching en gestión de riesgos y oportunidades. Está acompañándonos ahora en el módulo 2 de verificación operativa y auditoría de riesgos. Carlos Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, aquí escuchando a Lina, encantado. Por favor, ustedes son muy generosos conmigo, gracias. Es una cajita de música hablando de crisis, que es como que una combinación rara. Pero es que no me has visto brava, porque cuando estoy brava estoy muy brava. Pues va a tocar. No, es que, miren, la verdad, soy muy paisa después de 30 años de vivir acá, pero es que no me han visto cuando se me sale el santandereano. Sí, planche con la mano. Oh. Dios mío, qué miedo. Voy a detener la grabación y si quieren nos quedamos conversando. Por favor, no pongas esto en el spoiler del 28. Acaba de quedar